Mi vida parecía un cuento de hadas, ¿sabes? Tenía un matrimonio feliz con Javier, un hombre maravilloso que conocí en la universidad. Nos enamoramos locamente. Después de varios años de noviazgo, decidimos dar el gran paso y casarnos. La boda fue un sueño hecho realidad, rodeados de familia y amigos que nos deseaban lo mejor. Mi hermana gemela, Valeria, fue mi dama de honor. Siempre fuimos inseparables desde que éramos niñas, compartíamos todo, desde ropa hasta secretos. Ella era mi confidente, mi otra mitad. Valeria también estaba felizmente casada con su esposo Martín, y tenían 2 hijos adorables. Javier y yo también queríamos formar una familia. Compramos una hermosa casa con un gran jardín, perfecta para criar niños. Yo trabajaba como maestra de primaria, un trabajo que me llenaba de satisfacción. Mientras tanto, Javier estaba construyendo una exitosa carrera como abogado. Nuestros días estaban llenos de amor y risas, hacíamos viajes los fines de semana, íbamos al cine, salíamos a cenar. Javier siempre me sorprendía con detalles románticos, flores, notas de amor, regalos inesperados. Era atento, cariñoso, el esposo perfecto. Recuerdo especialmente nuestro 5º aniversario de bodas. Javier me llevó a un lujoso hotel en la playa, caminamos por la arena bajo las estrellas, brindamos con champán y nos prometimos amor eterno. En ese momento, sentí que nada podía empañar nuestra felicidad. También pasábamos mucho tiempo con Valeria y su familia. Nuestros hijos crecerían juntos como primos y mejores amigos, al igual que Valeria y yo. Tendríamos barbacoas familiares los domingos, saldríamos de vacaciones juntos. Éramos una familia unida y feliz. Mirando hacia atrás, me di cuenta de lo ingenua que fui. Nunca sospeché que detrás de esa fachada de perfección hubiera una dolorosa traición. Estaba tan cegada por el amor por Javier que no vi las señales, las mentiras que gradualmente tejieron la destrucción de mi matrimonio y mi relación con mi hermana. Si alguien me hubiera dicho en ese entonces lo que estaba por venir, me hubiera reído en su cara. Era imposible, impensable que Javier y Valeria pudieran hacerme algo así. Confiaba en ellos con mi vida, pero la vida tiene una manera cruel de sorprendernos, de poner a prueba incluso los lazos más fuertes, y mi prueba estaba a punto de comenzar. Una prueba que me empujaría al límite de mi fuerza y me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y la lealtad. En aquel entonces, vivía en una burbuja de dicha, ajena a la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Si tan solo lo hubiera sabido, si tan solo hubiera prestado más atención, pero no lo hice, y esa es una culpa que tendré que llevar el resto de mi vida. Todo comenzó con pequeños cambios, detalles que al principio parecían insignificantes, pero que en retrospectiva fueron las primeras señales de la traición que estaba a punto de descubrir. Javier comenzó a trabajar hasta tarde con más frecuencia. Siempre había sido un trabajador duro, pero esto era diferente. Se quedaba en la oficina hasta altas horas de la noche, incluso los fines de semana. Cuando le preguntaba, me decía que estaba trabajando en un caso importante, que la firma de abogados dependía de él. Quería ser comprensiva, apoyar su carrera. Sabía lo duro que había trabajado para llegar a donde estaba, pero su ausencia comenzó a pesarme. Nuestros momentos juntos se volvieron cada vez más escasos, las cenas románticas, las salidas de fin de semana, todo pasó a un segundo plano. También noté que Javier estaba más distante emocionalmente. Antes siempre compartíamos nuestros pensamientos y sentimientos. Pero ahora parecía haber un muro entre nosotros. Cuando le preguntaba si algo estaba mal, me aseguraba que todo estaba bien, que solo estaba estresado por el trabajo. Intenté ser la esposa perfecta, apoyarlo en todo, preparar sus comidas favoritas, mantener la casa impecable, darle su espacio cuando lo necesitaba, pero a pesar de mis esfuerzos, sentía que nos estábamos alejando cada día más. Luego comenzaron los viajes no planeados. Javier me decía que tenía que viajar por trabajo a veces con muy poca antelación. Siempre eran destinos dentro del país, pero a menudo a ciudades que nunca había mencionado antes. Cuando le pedía más detalles, se ponía a la defensiva diciendo que no podía compartir información confidencial sobre sus clientes. Recuerdo un día en particular cuando encontré una tarjeta de hotel en el bolsillo de su chaqueta mientras hacía la colada. Era de un hotel en una ciudad a la que nunca había mencionado viajar. Cuando lo confronté, se puso furioso acusándome de desconfiar de él. Me sentí tan mal que terminé disculpándome yo misma, pero la semilla de la duda estaba plantada. Comencé a notar más cosas, llamadas que atendía en otra habitación, mensajes de texto que borraba inmediatamente, un nuevo perfume en su ropa que yo no le había comprado. Mi mente no quería creerlo, pero mi corazón sabía que algo estaba terriblemente mal. Javier, el hombre con el que había construido una vida, mi alma gemela, me estaba ocultando algo. Fue en ese periodo de dudas y sospechas que Valeria se convirtió en mi mayor apoyo.
Siempre estaba allí para escucharme, reconfortarme cuando lloraba de frustración y miedo. Pasábamos horas al teléfono, asegurándome de que todo estaría bien, que seguramente había una explicación para el comportamiento de Javier. Mirando hacia atrás, me di cuenta de la ironía, busqué consuelo en mi hermana, sin saber que ella era la fuente de mi dolor. Le confié mis miedos más profundos mientras ella me miraba a los ojos y me mentía, ocultando su propia traición. Pero en ese momento, Valeria era mi roca, mi única constante en un mundo que parecía estar desmoronándose a mi alrededor. Nunca habría imaginado que mi propia hermana, mi otra mitad, pudiera apuñalarme por la espalda de la manera más cruel posible. Estaba a punto de descubrir la verdad, una verdad que me destrozaría por completo y cambiaría mi vida para siempre. Pero en ese instante, en mi ingenuidad, me aferraba a la esperanza de que todo era un malentendido, incapaz de vislumbrar la magnitud de la traición que estaba a punto de descubrir. La noche en que descubrí la verdad está grabada en mi memoria. Javier dijo que tenía que trabajar hasta tarde una vez más. Estaba en casa corrigiendo las tareas de mis estudiantes, tratando de distraerme de la preocupación que me consumía. Alrededor de las 11 p.m., decidí llamar a Javier, solo para escuchar su voz, asegurarme de que estaba bien, pero su teléfono sonó y sonó sin respuesta. Intenté varias veces más con el mismo resultado. Un nudo se formó en mi estómago. Por impulso, decidí ir a su oficina. Tal vez estaba tan inmerso en su trabajo que no escuchó el teléfono. Necesitaba verlo, abrazarlo, sentir que todo estaba bien entre nosotros. Conduje hasta el edificio donde trabajaba, pero cuando llegué, las luces de su oficina estaban apagadas. El guardia de seguridad me dijo que Javier se había ido hace horas. Mi corazón se hundió. ¿Dónde estaba? ¿Por qué me había mentido? En ese momento de desesperación, hice algo que nunca antes había hecho. Decidí rastrear su ubicación a través del GPS de su teléfono. Sabía que era una invasión de su privacidad. Pero las dudas me estaban consumiendo. Necesitaba saber. Lo que descubrí me heló hasta los huesos. Javier no tenía nada que ver con su trabajo, estaba en el apartamento de Valeria. 1.000.000 de pensamientos inundaron mi mente. Tal vez había una explicación inocente. Tal vez Valeria necesitaba ayuda con algo y Javier había ido a asistirla. Pero en el fondo sabía que me estaba engañando a mí misma. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una manera horrible. Con el corazón en un puño, conduje hasta el apartamento de Valeria. Subí las escaleras como en trance, temiendo lo que podría encontrar, pero necesitaba saber la verdad. Cuando llegué a su puerta, escuché voces al otro lado, risas, la inconfundible voz de Javier, y luego silencio, seguido de sonidos que no dejaban lugar a dudas sobre lo que estaba sucediendo dentro. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Mi esposo, el hombre al que amaba más que a nada, estaba teniendo relaciones íntimas con mi hermana gemela. La traición era tan profunda, tan visceral, que sentí como si me arrancaran el corazón del pecho. No podía moverme, no podía emitir un sonido. Permanecí allí, escuchando los ecos de su traición, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podían destruir nuestra familia, nuestros votos, nuestra confianza? No sé cuánto tiempo permanecí allí, congelada por el shock y el dolor. Eventualmente, arrastré de vuelta a mi coche, conduciendo a casa en piloto automático, sin recordar realmente cómo llegué allí. Cuando Javier llegó a casa horas más tarde, fingiendo que había estado trabajando todo el tiempo, apenas podía mirarlo. La rabia, el dolor, la traición, todo se agolpaba dentro de mí. Quería gritarle, exigirle respuestas, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Esa noche, mientras él dormía a mi lado como si nada hubiera pasado, lloré en silencio, ahogando mis sollozos en la almohada. Mi matrimonio, mi relación con mi hermana, todo lo que más valoraba en la vida, se había desmoronado en un instante. Sabía que debía enfrentarlos, exigir la verdad, pero también sabía que la verdad tenía un precio, nada volvería a ser igual. El dolor de esa traición me acompañaría para siempre. Esa noche marcó un antes y un después en mi vida. La ingenua y confiada Sofía murió, y en su lugar nació una mujer destrozada, traicionada por las dos personas a las que más amaba en el mundo. Y esto era solo el comienzo de un doloroso camino que nunca habría imaginado recorrer. Los siguientes días fueron un torbellino de dolor y confusión. Intenté seguir con mi rutina diaria, yendo a trabajar, cocinando, limpiando, como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba destrozada. Cada respiración dolía, cada pensamiento era tortura. Javier notó que algo iba mal, constantemente me preguntaba qué pasaba, por qué estaba tan distante. Yo ponía excusas, dolores de cabeza, estrés en el trabajo, cualquier cosa para evitar la confrontación.
No estaba lista para enfrentarlo, para hacer realidad esta pesadilla, pero no podía evitarla para siempre. Una noche, durante la cena, Javier me presionó una vez más, y algo dentro de mí se quebró. Todo el dolor, la ira, la traición que había estado reprimiendo salió a borbotones. Le grité, le pregunté cómo podía hacerme esto, cómo podía traicionar nuestros votos, nuestro amor. Le dije que sabía todo, que los había visto. La expresión en su rostro pasó de confusión a shock, y finalmente a culpa. No lo negó. No pudo. En cambio, comenzó a llorar, a suplicar mi perdón. Me dijo que fue un error, que nunca quiso lastimarme, que Valeria lo había seducido, que él había sido débil. Trató de tomar mi mano, pero la aparté como si su contacto quemara. Exigué saber cuánto tiempo llevaba esto. Sus respuestas fueron como puñaladas en mi corazón. El romance había comenzado hace meses, poco después de que él empezara a trabajar hasta tarde, y sí, me amaba, pero también se había enamorado de Valeria. Creo que fue en ese momento cuando realmente entendí la magnitud de su traición. No fue solo un desliz, un error de una noche, fue una relación entera construida sobre mentiras y engaños. Pero nada podría haberme preparado para lo que vino después. Con lágrimas en los ojos, Javier me dijo que Valeria estaba embarazada, que esperaba un hijo suyo, mi sobrino. Fue como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. No podía respirar, no podía pensar. La idea de que mi hermana llevaba el hijo de mi esposo era demasiado para asimilar. Me levanté de la mesa, incapaz de estar cerca de él por un momento más. Le dije que se fuera, que no podía verlo, que necesitaba tiempo para procesar esto, para decidir qué hacer. Esa noche, mientras Javier se quedaba en un hotel, llamé a Valeria. Necesitaba escucharlo de ella, necesitaba que me explicara cómo podía hacer algo así. Pero no contestó, ni esa noche ni las siguientes. Fue como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, dejándome a mí para enfrentar las consecuencias de su traición. En los días siguientes, apenas podía funcionar. Me hice la enferma en el trabajo, incapaz de enfrentar el mundo exterior. Pasaba mis días llorando, tratando de entender cómo mi vida se había desmoronado tan rápidamente. Mis padres estaban devastados cuando se lo conté, no podían creer que Valeria pudiera hacer algo así. Nuestra familia, una vez tan unida, ahora estaba fracturada por la traición. Javier intentó hablar conmigo varias veces, suplicándome perdón, prometiendo terminar las cosas con Valeria, pero cada vez que lo veía, decidía que necesitaba alejarme, ganar perspectiva lejos del caos en que se había convertido mi vida. Empaqué mis maletas y me registré en un hotel al otro lado de la ciudad. Necesitaba tiempo para pensar, para sanar, para decidir qué hacer a continuación. Los primeros días fueron un torbellino de lágrimas y noches en vela. Me sentaba junto a la ventana durante horas, viendo pasar la ciudad, tratando de entender cómo mi vida había tomado un giro tan drástico. Javier me llamaba constantemente, dejaba mensajes suplicantes rogándome que volviera a casa, que le diera una oportunidad para explicarse, pero no podía. Cada vez que escuchaba su voz, las imágenes de él con Valeria volvían a mi mente y el dolor era demasiado insoportable. Valeria también intentó ponerse en contacto conmigo. Dejaba mensajes, me enviaba largos correos electrónicos emocionales. Decía que lo sentía, que nunca quiso lastimarme, que las cosas se les habían salido de control. Suplicaba mi perdón, una oportunidad para explicarse, pero yo no podía enfrentarla. La traición de un esposo es devastadora, pero la traición de una hermana, de una gemela, es un dolor completamente distinto. Valeria era mi otra mitad, la persona que se suponía estar a mi lado en todo. ¿Cómo podía hacerme esto? En el silencio de mi habitación de hotel, repasaba cada momento de mi matrimonio, cada interacción entre Javier y Valeria, buscando señales que debería haber visto. Hubo miradas que duraron demasiado, toques casuales que parecían inocentes en ese momento. ¿Cómo pude ser tan ciega? También pensé mucho en el bebé, el hijo de mi esposo y mi hermana, un niño inocente que no pidió nada de esto. ¿Qué tipo de vida tendría, nacido de semejante engaño? ¿Cómo podríamos ser una familia después de esto? Pasaron semanas y lentamente, a través del dolor, comencé a sentir un destello de claridad. Sabía que no podía quedarme en este matrimonio después de una traición tan profunda, pero también sabía que tenía que encontrar una manera de seguir adelante, de no dejar que esta traición definiera el resto de mi vida. Llamé a un abogado y comencé el proceso de divorcio. Fue desgarrador desmantelar lo que habíamos construido juntos, pero sabía que era necesario. Javier no me discutió, creo que él sabía en lo más profundo que lo que había hecho era imperdonable. Valeria seguía intentando contactarme, pero yo no estaba lista. No sabía si alguna vez lo estaría. La traición de una hermana es una herida que no sana fácilmente.
Día a día, lentamente, empecé a reconstruir mi vida. Volví al trabajo, encontrando solidez en la rutina y en las sonrisas de mis estudiantes. Pasaba tiempo con amigos, aquellos que habían estado a mi lado en todo momento. Incluso comencé a ver a un terapeuta, tratando de desenredar el caos de emociones que llevaba dentro. No fue fácil y hubo días en los que el dolor amenazaba con abrumarme nuevamente, pero poco a poco empecé a encontrar mi camino. No sabía qué deparaba el futuro, pero sabía que tenía que seguir adelante, un día a la vez. Tal vez, con el tiempo, encontraría una forma de perdonar, no por ellos, sino por mí misma. Tal vez, con el tiempo, esta traición se convertiría en un recuerdo doloroso pero distante. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era seguir respirando, seguir viviendo y esperar que algún día el dolor no fuera tan agudo. Era un nuevo capítulo en mi vida, uno que nunca pedí, pero uno que tendría que escribir de todos modos y estaba decidida a hacerlo a mi manera. Pasaron los meses y poco a poco empecé a sentir que estaba recuperando el control de mi vida. El divorcio se finalizó y aunque fue doloroso, también trajo un sentido de cierre. Ya no estaba atada a Javier, a sus mentiras y traiciones. Me mudé a un nuevo apartamento, más pequeño pero acogedor. Decorarlo fue terapéutico, como crear un nuevo comienzo para mí misma. Cada mueble que elegí, cada color que pinté en las paredes era una afirmación de que podía y seguiría adelante. En el trabajo, me enfoqué en mis estudiantes más que nunca. Su inocencia y entusiasmo por la vida eran un bálsamo para mi alma herida. Empecé a quedarme hasta tarde para planificar lecciones más creativas, buscando formas de hacer que su aprendizaje fuera más divertido y atractivo. Mis amigos fueron un apoyo constante, me sacaban de casa los fines de semana insistiendo en que necesitaba seguir viviendo. Poco a poco, comencé a reír de nuevo, a sentir destellos de la antigua Sofía resurgiendo. Pero a pesar del progreso, el dolor seguía ahí, especialmente cuando pensaba en Valeria. Aún no había podido enfrentarla, a pesar de sus muchos intentos de contacto. Cada vez que consideraba verla, una nueva oleada de dolor y traición me invadía. Supe por nuestros padres que su embarazo estaba avanzando, ellos estaban emocionados por su nuevo nieto, pero también estaban afligidos por la brecha que la traición de Valeria había creado en nuestra familia. A menudo me preguntaba sobre el bebé, ¿se parecería a Javier? ¿Tendría los ojos de Valeria? A pesar del dolor, no podía evitar preocuparme por este nuevo miembro de la familia, tan inocente y ajeno a las circunstancias de su concepción. Javier intentó contactarme varias veces después del divorcio, pero no estaba interesada en sus disculpas o explicaciones. Él había tomado su decisión y ahora tenía que vivir con las consecuencias. A medida que se acercaba la fecha de parto de Valeria, sentía una creciente sensación de malestar. Sabía que no podía evitar a mi hermana para siempre, especialmente ahora que íbamos a estar conectadas a través de este hijo. Fue en una de mis sesiones de terapia que finalmente tuve una revelación. Mi terapeuta me preguntó qué esperaba lograr evitando a Valeria. ¿Esperaba que el dolor desapareciera y que todo volviera a ser como antes? Me di cuenta de que me aferraba a la ira y al dolor porque era más fácil que enfrentar la realidad, pero evitar a Valeria no cambiaría lo que había sucedido, no borraría la traición ni repararía los años de mentiras. Salí de esa sesión con una nueva determinación. Tenía que enfrentar a Valeria, no por su bien, sino por el mío. Tenía que escuchar su explicación, no porque la perdonaría, sino porque necesitaba entender. Solo entonces podría realmente seguir adelante. Esa noche, por primera vez en meses, le envié un mensaje de texto a Valeria. Le dije que estaba lista para hablar, para escuchar lo que tenía que decir. Fue uno de los mensajes más difíciles que jamás había tenido que enviar, pero también se sintió como un paso necesario. No sabía qué traería este encuentro o si alguna vez podría perdonar completamente a Valeria, pero sabía que tenía que intentarlo por mi propio bien. Porque al final, esta historia no se trataba solo de traición, sino también de mi propio viaje de sanación y redescubrimiento, y estaba lista para dar el siguiente paso. El día que me reuní con Valeria fue un día gris y lluvioso, como si el clima reflejara la tormenta de emociones dentro de mí. Habíamos acordado encontrarnos en un café tranquilo en las afueras de la ciudad, un terreno neutral para la difícil conversación que nos esperaba. Llegué temprano y pedí un café, sin intención de beberlo. Mis manos temblaban mientras esperaba, repasando en mi mente todas las cosas que quería decir, todas las preguntas que necesitaba hacer. Cuando Valeria entró, casi no la reconocí. Su vientre estaba hinchado por el embarazo y su rostro mostraba signos de fatiga y estrés, pero fueron sus ojos los que más me impactaron. Estaban llenos de dolor y arrepentimiento como nunca los había visto antes. Nos sentamos en un incómodo silencio al principio, ninguno de nosotros sabía cómo empezar. Finalmente, Valeria comenzó a hablar, las palabras saliendo de ella en un torrente de emoción. Me contó todo, cómo había comenzado la aventura,
cómo Javier la había perseguido sin descanso, cómo ella había sucumbido a la tentación. Habló de enamorarse, de la emoción de lo prohibido, pero también habló de remordimiento, de la culpa que la carcomía cada vez que me miraba a los ojos. Yo escuchaba, tratando de entender, tratando de conciliar a esta Valeria con la hermana que había conocido y amado toda mi vida. Fue difícil, doloroso, pero también necesario. Luego, con lágrimas en los ojos, Valeria me contó algo que lo cambió todo. Javier le había dicho que yo estaba al tanto de su aventura, que teníamos un matrimonio abierto, que yo le había hecho creer que estaba bien con su relación. Fue como si un rayo hubiera atravesado la niebla del dolor y la confusión. De repente, todo cobró sentido. Javier no solo me había traicionado a mí, también a Valeria. Había manipulado y mentido a ambas, jugando con nuestras vidas como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Valeria lloraba abiertamente, rogando mi perdón. Dijo que comprendería si nunca podía perdonarla, pero que necesitaba que yo supiera la verdad. Y allí, en ese pequeño café, sentí algo cambiar dentro de mí. No era perdón, al menos no todavía, pero era comprensión, empatía, algo que nunca esperé sentir, porque a pesar de todo el dolor y la traición, Valeria seguía siendo mi hermana, y al ver la verdadera profundidad de la manipulación de Javier, no pude evitar sentir que de alguna manera ambos éramos víctimas de sus mentiras. La conversación luego se centró en el bebé. Valeria me dijo que planeaba criar al niño sola, que no quería nada que ver con Javier. Quería que su hijo creciera lejos de la toxicidad y el engaño. Cuando nos separamos ese día, fue con una nueva comprensión, una nueva conexión forjada en el fuego de la traición compartida. No era perdón, al menos no todavía. Pero fue un comienzo. Mientras caminaba a casa bajo la lluvia, sentí que algo había cambiado dentro de mí. El dolor seguía ahí y probablemente siempre estaría, al menos en cierta medida, pero ahora había algo más, una determinación de no dejar que esta traición definiera mi vida, de no permitir que las mentiras de Javier destruyeran el vínculo que tenía con mi hermana. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría días en los que el dolor sería abrumador, momentos en los que la ira resurgiría. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza, porque si podía encontrar una forma de superar esto, si podía hallar una manera de sanar y perdonar, entonces quizás, solo quizás, algo bueno podría surgir de todo este dolor después de todo. Las semanas posteriores a mi encuentro con Valeria pasaron en un torbellino. Continué con mi vida diaria, pero ahora con una nueva perspectiva. Las revelaciones de Valeria sobre la manipulación de Javier lo cambiaron todo, y me vi reexaminando cada interacción, cada recuerdo bajo esta nueva luz. Javier intentó contactarme varias veces, quizás intuyendo que algo había cambiado, pero no estaba lista para enfrentarlo, al menos no todavía. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir cómo quería proceder. Mientras tanto, Valeria y yo comenzamos a reconstruir lentamente nuestra relación. Empezó con pequeñas cosas, un mensaje de texto aquí, una breve llamada telefónica allá. Gradualmente, empezamos a vernos más a menudo, solo para sentarnos y hablar, para intentar entendernos de nuevo. No fue fácil. Hubo momentos de ira, de dolor resurgido, pero también hubo momentos de conexión, de sanación. Lentamente comenzamos a encontrar nuestro camino de regreso el uno hacia el otro. El nacimiento del bebé de Valeria fue un punto de inflexión. Cuando sostuve a mi sobrino por primera vez, algo cambió dentro de mí. Este niño, tan inocente y puro, fue un recordatorio de que la vida continúa, de que la belleza puede surgir incluso de las circunstancias más dolorosas. Valeria estaba lidiando con la maternidad como una campeona, a pesar de todas las dificultades. Verla con su hijo, tan amorosa y protectora, me recordó a la Valeria que siempre había conocido y amado. Fue alrededor de esta época que finalmente decidí enfrentar a Javier. Necesitaba escuchar su explicación, necesitaba que reconociera el daño que había causado. Nuestra reunión fue tensa y emocional. Javier intentó defenderse al principio, pero cuando lo confronté con lo que Valeria me había contado, se derrumbó. Admitió todo, las mentiras, la manipulación, el egoísmo absoluto de sus acciones. Fue doloroso de escuchar, pero también liberador, porque finalmente pude ver a Javier por lo que realmente era, no el hombre que pensaba que conocía, sino alguien capaz de una traición y engaño extraordinarios. Le dije a Javier que nunca más quería verlo, que cualquier relación entre nosotros había terminado. Estaba sorprendido, incluso enojado, pero también parecía resignado, quizás en cierto nivel sabía que esto era inevitable. Con esa reunión, sentí que finalmente podía comenzar a cerrar este capítulo de mi vida. No fue un final feliz, al menos no en el sentido tradicional, pero fue un final en mis propios términos, un final que yo había elegido.
En los meses y años que siguieron, Valeria y yo continuamos reconstruyendo nuestra relación. No volvió a ser como antes, como podría serlo. Pero evolucionó hacia algo nuevo, algo más fuerte y más real. Pasamos por terapia juntos, aprendiendo a comunicarnos de nuevo, a confiar de nuevo. Ver crecer a mi sobrino fue una alegría inesperada. A través de él, encontré un nuevo aprecio por la vida, por la capacidad del amor para superar incluso los obstáculos más dolorosos. En cuanto a Javier, se convirtió en un recuerdo distante. Aprendí por amigos en común que se había mudado a otra ciudad y que había empezado una nueva vida. No le deseaba ningún mal, pero tampoco pasaba mucho tiempo pensando en él. Esa parte de mi vida había terminado. Con el tiempo, incluso comencé a salir con otras personas. Al principio fue aterrador, la idea de abrir mi corazón de nuevo, pero también emocionante, una oportunidad para escribir un nuevo capítulo en mi historia. Mirando hacia atrás ahora, varios años después, a veces me maravillo de lo lejos que he llegado. El dolor de la traición aún está allí, probablemente siempre estará, al menos en cierta medida, pero ya no me define. En cambio, me defino por mi fuerza, por mi capacidad de sanar y crecer. Me defino por el amor que siento por mi familia, por mis amigos, por mí misma. Porque al final, eso es lo que esta experiencia me enseñó, que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando parece que todo se ha desmoronado, todavía hay esperanza, todavía hay una oportunidad de reconstruir, de crear algo nuevo y hermoso a partir de las cenizas de lo antiguo. Mi historia no tuvo el final que esperaba cuando me casé con Javier todos esos años atrás, pero es mi historia y estoy orgullosa de la persona en la que me he convertido a través de ella. A veces pienso en esa Sofía del pasado, la que estaba tan consumida por el dolor y la traición que no podía ver un camino hacia adelante. Si pudiera hablar con ella ahora, le diría que sea fuerte, que le diría que hay luz al otro lado, incluso si aún no puede verla, pero sobre todo le diría que no está sola, que hay personas que la aman, que la apoyarán en todo, y que algún día mirará hacia atrás en este tiempo y se maravillará de su propia fortaleza, de su propia capacidad para sanar, porque eso es lo que hice. Sobreviví, más que eso, aprendí a prosperar. Y si yo puedo hacerlo, sé que cualquiera puede. Así que esa es mi historia, no es un cuento de hadas, pero es mía y estoy agradecida por cada parte de ella, por cada lección aprendida, por cada momento de crecimiento, porque al final, son nuestras historias las que nos hacen quienes somos, y estoy orgullosa de la persona en la que soy hoy, con cicatrices y todo. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.